Ese es el edificio de mi acomodación y está en Jumeirah Village Circle. Los barrios en Dubái, como todos, son tranquilos. Lo que los define si es mejor o peor es lo cerca que esté del downtown. Bueno, a mí me tocó día libre, así que les voy a enseñar un poquito de la acomodación en la que vivo. Vamos a salir un rato de la puta habitación. Déjame hacer así rápido para que no se vea el perro reguero que hay. Y salimos. Lo curioso de Dubái es que siempre hay una construcción andando. Siempre hay una grúa en el horizonte. Mira que los cabrones, me traen una piscina en la azotea, qué rico. Siempre ve, mira, siempre está lleno de grúas. Y dicen, acá llevo solo 5 meses aquí, dicen que, ¿ves eso? Dicen que dentro de 6 meses ya va a haber un edificio nuevo ahí. Ahora voy bajando hacia el comedor con mi tarjeta de empleado, que esa tarjeta hace todo. No descargues el baño de milagro. Con esa tarjeta tú marcas cuando entras, o sea, marcas cuando entras y cuando sales. Esa tarjeta te abre las puertas, del gimnasio, la lavandería, todo. O sea, la tarjeta es tu vida. Buen nerd que soy, ya lo descubrí. Miren esto, que tú marcas en el elevador, pero si le das doble clic aquí, cancelas la orden. Cosas de nerd que son inevitables. Miren lo que les decía. Cámara, aquí hay cámara en todas partes. Aquí no hay cámara en la taza del baño. No sé, voy a revisar bien después. Salí un poquito a coger el sol después de practicar mi hobby preferido durante horas, que no es más que dormir. Y quería enseñarles una curiosidad. En Dubái hay jardines, hay hierbita en los parterres, pero miren, es arena y es idéntica en textura a la de Varadero, pero es arena, no es tierra donde ponen ellos sus flores. Esto es algo que llevo 5 meses viviendo aquí y todavía me choca. Ves eso, que aunque sea un Ferrari, un Lamborghini o lo que sea que estén manejando esa gente, mira Mini Cooper, qué lindo, monta ese carrito. Sea que estén manejando, esa gente van a frenar ahí para que tú cruces la calle. Uno como cubano siempre se para, pero siempre paran, es por gusto. Estamos en el medio del desierto, pero de alguna manera todas las viandas, todas las frutas te puedes imaginar, hasta mango hay aquí. Ya, esto es normal en cualquier país capitalista, pero bueno, a mí lo que me sorprendió fue ver tantas frutas y tantos vegetales. Este es el primer piso de mi acomodación. Como aquí las personas tienen horarios diferentes, todo lo que ven funciona 24 horas. La cafetería, las mesas de billar siempre están jugando ahí. Aquí hay unos PlayStation con FIFA y Tekken para uno descargar. Esto es el límite de la comodidad. Haces tu tarjetita, tácata, y escoges, tácata, aceptar, y la máquina te tira el uniforme por ahí. O sea, todo este engranaje dando vueltas, y ya coge y te tira el uniforme. Pero a veces la máquina es chantajista, déjame ver si lo hace hoy. Ahí está la camisa. No, hoy no es chantajista, a veces te la tira por piso. Se cogen los bus para ir para el trabajo, esto es como la parada, digamos. Y también hay bus que no van hacia el trabajo, sino que van hacia zonas recreativas de Dubái. Ya que me meto una tarea saludable de comer frutas y vegetales, pero hoy me levanté súper insaludable y por eso me volví loco. me volví loco. Este es nuestro comedor, tenemos nuestra máquina de café y té. Si estás para eso, hay frutas, vegetales, opciones vegetarianas. Tienes tu máquina de refresco por tener, hay hasta horno de pizza, pero nada como el viejo pan con perro de Copelia. Pero bueno, me tiré una naranja para hacer algo por mi hígado y mi salud mental. Esta es mi habitación, pero esta es una foto que yo hice de mi habitación para engañar. Esa es la típica foto de Instagram que tú te encuentras que te diseñó que una habitación más bonita, pero yo no te voy a engañar, yo te voy a enseñar cómo es una habitación de verdad en una acomodación cuando tú acabas de llegar a Dubái. Tienes todas las cosas que quieres, es cómoda, pero es pequeña y es compartida. Puedes ver 2 closets ahí, viste la otra cama que está desocupada porque ahora no tengo un compañero de cuarto, pero sí es una habitación compartida. Ahora una vez que escales y tengas una posición superior, te dan esta misma habitación pero con una sola cama y entonces ya vives tú solo. Tienes tu baño con calentador, tienes aire acondicionado, todo esto está pagado por la empresa, tú no tienes que pagar nada, ni facturas, ni nada. Pero bueno, es válido saber exactamente a dónde vienes, qué es lo que vas a obtener si llegas a Dubái, si consigues un trabajo y llegas a Dubái. Por supuesto, como buen creyente, que al lado de mi camita están toda mi gente. Pues así sería tu nueva vida. Si consigues trabajo, sales de Cuba y llegas a Dubái a vivir y trabajar, este tipo de acomodación no tiene que ser exactamente la misma porque no vas a venir para la misma empresa que yo. Pero este tipo de acomodación es lo que vas a obtener. Este tipo de condiciones de vida más tu salario.
Arriba de eso ya te lo mencioné en otros videos. Tienes tu seguro médico, tienes otros beneficios. Para eso están los videos que te dejo en la descripción. Y si te interesa este tema de salir de Cuba, conseguir trabajo en Dubái, vivir en Dubái, mira los demás videos porque en todos ellos doy consejos y datos útiles y también contactos de las agencias que se dedican a eso. Ahora, te recomiendo una tercera agencia que conocí hace poco, pero ya descubrí que son personas totalmente confiables y sobre todo, lo que más me gusta es que son cubanos. Siempre está bien negociar y hablar con un cubano en español, en cubano. Esta agencia empleadora está basada aquí, tienen su licencia para hacer un negocio legal en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Puedes revisar sus redes sociales y puedes revisar testimonios para que veas que no son 1, ni 2, ni 100 los que han confiado en ellos y les ha salido bien. En la página principal de mi canal de YouTube también está mi Facebook, está mi Instagram. Por estar está hasta el enlace para comprar mi novela, aunque esa es solo la versión en inglés. Te digo esto porque si quieres comunicarte con cualquiera de estas agencias y no te responden, comunícate directamente conmigo y yo te puedo servir como puente. No siempre voy a estar disponible, yo trabajo muchísimo, pero me encanta ayudar, me encanta ver cómo la gente crece, cómo la gente son felices. Así que si puedo, en el momento que pueda, cuando tenga tiempo, créeme que les voy a pasar tu mensaje. Muchísimas gracias por el apoyo, por los suscriptores, por los me gusta, por las vistas, los comentarios. Por favor, escríbanme, pregúntenme cosas. Creé este canal sobre todo para comunicarme, para hacer 1 millón de amigos. No me hablan con mala energía, con mal rollo. Oye, tú no sabes lo que estás hablando. Si me entras así no te voy a responder. Aunque me estés diciendo el argumento más válido del mundo, no te voy a responder. Si me entras con buen rollo, con luz y con paz, oye, me encanta discutir. Y discutir de la mejor manera, para nutrirnos los dos, no para ver quién tiene la razón. Para yo aprender cuál es tu punto de vista y tú aprendes el mío. Me encanta eso. Vamos a hacerlo todo lo que ustedes quieran. Escriban en los comentarios. Si te gustó este video, dale a me gusta. Si te encantó, suscríbete y nos vemos en la próxima aventura. Chao.